Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, yo también estoy muy bien y gracias a todos ustedes que me han mandado mensajes preocupados por cómo estaba, sabiendo que en este momento existe un volcán en erupción en las Islas Canarias. Es exactamente en la isla de La Palma. Yo me encuentro en la isla de Tenerife. Así que gracias a todos ustedes por preocuparse, pero estamos bien, pero sí estamos mandándole mucha luz y mucha fuerza a todas esas personas que hoy están siendo afectadas por este volcán. Realmente este es un tema muy interesante que daría para hacer un video completo. ¿Por qué suceden estas cosas, no? Ya sea ahora un volcán, hay varios volcanes en erupción en este momento. El de Sicilia también está en erupción, el volcán Etna, y hay otro en Islandia en este momento por la misma situación. Hay varios hubo también algo en Australia en estos días, algo que no sucede nunca. ¿Por qué están sucediendo todas estas cosas? Bueno, les digo, daría para un video completo, pero realmente estas son situaciones, estas y cosas simples también, son siempre situaciones que si nosotros logramos transformar esto en algo positivo, en buscarle el para qué y no el por qué, porque el por qué yo siempre les digo, el por qué busca un culpable, ¿no? El por qué, porque el para qué dice, de esta situación que tengo que aprender. Y creo que el mundo hoy tiene mucho que aprender. Pero creo que voy a extenderlo mejor en uno de los próximos videos. Pero vamos a hablar al tema que tengo preparado hoy, que realmente estoy llena de felicidad de poder compartirlo con ustedes. Voy a compartir una historia que viví en las últimas semanas, pero sobre todo este fin de semana que fue maravilloso y quiero compartirlo con ustedes. No voy a compartir nombres, pero sí voy a compartir la historia de una persona. Y ahí el título que le coloqué: mis hijos han muerto de hambre. ¿Y cuál es la conexión de los ancestros? Y saben que cuando digo ancestros, empiezo por nuestros padres. ¿Y cuál es esa conexión de lo que vivieron esos ancestros, sobre todo con el hambre y con el sobrepeso? Si aún no has visto mi video del sobrepeso, se los voy a dejar por acá. Tengo dos videos, lo dividí en dos partes y encima hay una tercera parte que es Larga tus piedras, que también se lo voy a dejar por acá, donde les tengo un ejercicio hermoso para que empiecen a largar esas piedras que muchas veces llevan a consecuencia de cargar esas piedras, llevar un montón de kilos arriba nuestro. Ahora, hay varias razones por qué una persona llega a tener unos kilos de más o tener un sobrepeso mórbido. Hay muchas. Y eso lo explico todo en detalle en ese video. Pero una de ellas también es justamente las memorias ancestrales de hambre. A mí llegó una consultante hace un par de semanas donde tenía varios conflictos que quería solucionar mediante el análisis transgeneracional, y una de las cosas que tenía también es que su peso siempre había fluctuado, siempre iba para arriba, para abajo desde pequeña. Pero desde que ella quedó embarazada y tiene a su hijo, baja los kilos rápidamente, pero llegó un momento donde no, donde empezó a engordar y esto no había logrado bajar esos kilos. Y eso fue lo que trabajamos. Cuando analizamos el árbol, ahí nos dimos cuenta que había existido una abuela que era doble cuántica de ella. ¿Qué significa doble cuántica? Significa que uno lleva la misma alma, inconscientemente llevamos esa misma alma de esa abuela. Y eso muchas veces nos lleva a que repetimos esas historias de la abuela o tratamos de reparar. Yo siempre pongo el alcoholismo como ejemplo. Por ejemplo, si esa abuela era alcohólica,
yo quizás detesto el alcohol o tengo incluso una alergia al alcohol o simplemente no quiero tomar. ¿Por qué? Porque yo ya vi inconscientemente, porque a veces no conocemos ese ancestro, cómo ese alcoholismo afectó al resto de la familia. Entonces yo hoy no lo hago o sí, repito, ¿para qué? Para sentirme parte de esta familia. Ahí entran las lealtades familiares. Pero ¿qué pasa? Esta chica tenía esta abuela paterna que se le habían muerto dos hijos de hambre, donde había mucha pobreza con esa abuela y ese abuelo, pero ella estaba muy relacionada desde el doble cuántico a esta abuela, esta mujer que probablemente había sufrido muchísimo la muerte de esos dos hijos, siendo que le colocó el nombre de uno de estos hijos a su papá, al otro hermano de estos bebés que murieron, el papá de esta chica que estaba trabajando conmigo. Analizamos ese árbol y buscamos un montón de cosas y encontramos un montón de cosas, y encontramos muchas respuestas, los para qué que yo siempre hablo, pero decidí que íbamos a ir un poquito más profundo. Y en esto fuimos directamente este sábado pasado a la vida de esta abuela. Sobre todo cómo había vivido la muerte de estos bebés. Tú pensarás, bueno, ¿cómo va a vivir la muerte de un hijo? Y sobre todo si estos hijos mueren por hambre. Pero cuando uno va, mediante herramientas que tengo, a esa vida, cómo lo vivió, fuimos a ese momento de esa muerte de sus hijos y cómo ella los vivió. Y cambiar la historia. Cambiar esa historia porque nosotros estamos ligados a esa historia. ¿Por qué? Porque fue una historia triste. Si esa abuela, por ejemplo, lo hubiese vivido de otra manera, hoy no te afectaría, pero es cómo lo vivió. Y tú vas a decir, bueno, no hay vuelta de mirar esa historia de otra manera. Sí hay, si lo hacemos mediante esas herramientas. O sí, uno podría hacerlo, pero claro, cuando existe una historia tan trágica de que yo no puedo alimentar a mi hijo y por eso mi hijo muere, eso viene cargando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mi consultante tiene a su hijo, enseguida pierde sus kilos, pero claro, ahí entra el inconsciente. Y el inconsciente dice, come, come, come y retené. Porque si en algún momento no tenés para darle de comer a tu hijo, inconscientemente ella iba a tener su reserva y ahí entran los kilos de más. Cuando hemos vivido hambre en nuestra familia, cuando nuestro clan ha vivido hambre, esto inconscientemente también nos lleva a hacer reserva y reservar en nuestro cuerpo mediante los kilos de más esa reserva que hoy puede salvarle la vida a tu hijo. Eso es lo que dice el inconsciente. Hace poco en uno de mis vivos yo les contaba que, por ejemplo, mi mamá había sido meses atrás diagnosticada con el coronavirus. Y cuando mi madre cuando ya se sabía, casi estábamos seguros de que era coronavirus, ella no estaba en la misma casa donde yo estaba, ella me dice, Claudia, prepárate, anda al súper, compra comida, cocina, frizá comida para una semana, 2 semanas, por si acaso, si vos lo tenés. Yo no tenía miedo a contagiarme del virus porque yo confiaba que mi cuerpo, primero que nada, tenía la capacidad de pelearlo. Esto no lo digo desde el ego, lo digo desde el saber y conocerme a mí misma y conocer a mi cuerpo. Pero ahí sí, en ese día, fue solo un día, me entra un pánico y estuve como un robot todo el día, ¿no? Cocinando, frizando, me acuerdo que lavé ropa, planché ropa, todo. Me dejé todo preparado
por si se venía la guerra, por si se venían esos momentos difíciles de sobrevivencia. Y ahí, esa noche me acuerdo que me acosté hasta con dolor de cabeza y yo dije, uy, yo ya tengo el virus. A pesar de que una de las cosas que yo siempre digo que mi hijo tiene, que tiene 15 años, es que él, siempre lo repito, porque uno repite esas cosas, ¿no? Él de hambre nunca se va a morir, siempre lo repito, porque es de esos niños que si tiene hambre, niños ya adultos ya, si tiene hambre va y se hace un sándwich, se hace un huevo, se hace una pasta. No me necesita a mí para sobrevivir. Mientras que haya algo para comer, él come. Y yo siempre repito esto, ¿no? Mi hijo de hambre no va a morir. Pues cómo es el inconsciente, ¿no? Porque ese día, dentro de ese pánico, ese dolor de cabeza que ya estaba, ese dolor de cuerpo, pero claro, también estuve como un robot. No pensaba, solo estaba en el modo sobrevivencia. En ese momento, el miedo más grande que tenía no era el virus, no era ni que yo lo tuviera ni que mi hijo lo tuviera, que mi hijo muriera de hambre. Qué loco, ¿no? Porque yo una de las cosas que más digo es que él de hambre nunca va a morir. Y más cuando su madre acaba de ir al supermercado, llenó la refrigeradora de comida, llené el freezer de comida. No tenía cómo mi hijo morir de hambre. Si yo agarraba el virus y podía estar incapacitada para cocinarle. Pero ahí entraron mis memorias ancestrales. Las hambres que pasó mi familia, las hambres que pasaron mis ancestros, las hambres y los miedos de esos ancestros que no pudieron darle de comer a sus hijos, quizás en algún momento. Y eso fue algo que después tuve que trabajar. Pero eso, así es como funcionamos nosotros los seres humanos, creamos o no creamos. Esa memoria mía, ese miedo venía justamente de eso, así como venía para esta consultante. Y cuando fuimos a revivir esa memoria, y ella lloró muchísimo, ella conectó con esa abuela, pero después cambiamos la historia. Entonces ella ahora quedó con una historia más linda, no triste, y quedó en paz. Ayer mismo estaba consultando con ella cómo se sentía. Ella me contaba cómo sentía paz y cómo el cambio que ella había vivido simplemente por eso, por ir, revivir y reconocer que esta no es su vida y que ella hoy no tenía que seguir poniendo reservas a su cuerpo porque su hijo no iba a morir de hambre. Entonces, mis hermosos y mis hermosas, mis bellos y mis bellas, los invito a que cuando entren esos miedos inconscientes, empiecen a ir reconociendo, busquen en ustedes, busquen en su árbol. Y si no tienen fechas, como mucha gente no las tiene, ya saben que existe una herramienta, los puedo llevar directamente a ese lugar, como llevé a esta hermosa mujer y a tantos otros, a ese lugar exacto donde venía el hambre. Y hoy ella estaba en modo sobrevivencia, haciendo reserva, porque eso es lo que el ser humano sabe hacer, sobrevivir o morir. Y en esa sobrevivencia entra muchas veces el hambre. Espero que este video les haya sido útil, y si tú tenés sobrepeso y además tenés historias de hambre en tu clan, te invito a que lo trabajes. Que lo trabajemos juntos, si querés, conmigo o con otra persona, pero trabajalo para que ya esto no se siga repitiendo y que tus hijos ya no sigan repitiendo también esta historia. Con esto los dejo y hasta el próximo video. Chao, chao.